Dante Sica, que es el responsable de la consultora BCEP. Dante, soy Luis Novarecio. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien. Empiezo de atrás para adelante. ¿Expectativa por lo que se va a anunciar como el nuevo IPC? ¿Hay por lo menos un olfato de que será algo más riguroso? Sí, esperemos que sí. Hubo por lo menos un trabajo metodológico distinto, tiene una cobertura nacional, pero acá es como todo. Es decir, el índice tiene una base de mayor de productos, tiene una cobertura geográfica mucho más grande porque toma algunos centros de ciudad, tuvo algún tipo de revisión desde el punto de vista del área técnica del Fondo Monetario, pero después lo importante es qué se carga adentro. Si en vez de tomar y medir los números de los precios de lista de los comercios o de contado de los comercios, solo tomás los, por decirte algo, ¿no? Como hacían antes, solo tomás los precios del mercado central o solo tomás los precios que surgen de la lista de precios cuidados, a lo mejor un poco puede llegar a decepcionar. Entonces, acá lo importante es ver cuando lo expongan, tratar después de ver un poco más la medición, es que tomen los precios de mercado y que no se queden solo en precios de acuerdo o de algunos productos en algunos sitios en especial, como era el caso antes en el mercado central. No hubo una exposición de la metodología de esto, ¿no? De bocas de tomas de datos. No se conoce todavía. No se conoce. Por lo general nunca conoces los comercios. Lo que se hace es la cobertura porque se guarda la confidencialidad. Pero lo que siempre había es transparencia y te garantizaban que los encuestadores salían y hacían los trabajos de campo de forma correcta. Hay tanta desconfianza, hubo tanta desconfianza con el INDEC, tomando en cuenta también que en esta nueva conducción no hubo cambio de las cabezas anteriores, por lo tanto uno tiene la duda. Acá siempre la verdad es que es necesario volver a recuperar la credibilidad en el sistema de información pública y en especial el índice de precios. Vos acordate que el índice de precios es un bien público y que nos sirve para anclar expectativas inflacionarias, que dejemos cada uno de tener un índice que nos parece lo que es, en función de mediciones que muchas veces son parciales, y a su vez para poder negociar el contrato más importante que se hace todos los años a nivel nacional, que básicamente es la discusión salarial. Claro. Y me parece que, vos lo mencionás, primero la discusión salarial, y tener un país normal tiene estadísticas serias, estadísticas confiables, pero digo también hacia el exterior, porque aquí hubo compromisos ante los organismos multilaterales de que se iba a dar un índice transparente. Totalmente, y esto, digamos, solventaría el camino que está haciendo el gobierno, que lo empezó como siempre, tarde, algunas veces mal, pero de poder volver a recuperar la inserción en los mercados internacionales. Acordate que nosotros tenemos 4 temas sin saldar que se están empezando a avanzar, tema de holdout, que hoy hubo noticias, el tema del CIADI, donde Argentina tiene muchos reclamos de empresas, si algo se pagó este año, Club de París, que algo empezó la negociación, y el preacuerdo con Repsol, por lo que fue la expropiación hace un año. Entonces, si el índice es confiable, si damos señales de que realmente Argentina quiere volver a recuperar credibilidad y volver a insertarse en el mercado internacional, esto podría acelerar algunos plazos, dar un poco más de confianza y mostrar una hoja de ruta distinta, ¿no? Que siempre damos un pasito para adelante y 2 para atrás. Contame un poco esto de las novedades que vos decías en esta audiencia que hubo con los holdouts. Bueno, esto yo creo que es importante. Hay por lo menos un apoyo un poco más notorio de Estados Unidos. La Corte llama a una nueva, si querés, instancia de negociación. La idea creo que de todos es tratar de llegar a un acuerdo y de que no haya problemas de nuevamente caer en default cuando te queda muy poco de la deuda. Vos sabés que queda muy poco de la deuda que se reestructuró afuera. Es el 7% y solo hubo un 1,5%, que son estos denominados fondos buitres, que tienen una sentencia favorable. O fíjate, acá también podríamos haber llegado en los años anteriores a no tener que llegar a ir a una instancia con una sentencia en contra, cuando podríamos haber reabierto el canje antes o quizás nunca cerrarlo y a lo mejor haber llegado. Esto me parece que hay que ahora esperar los resultados, pero quizás es una señal de que Argentina puede llegar a avanzar quizás en los próximos 2 años resolver estos temas. Hablando de la cuestión económica, ayer el discurso de la Presidenta me pareció que implícitamente, cuando ella cita a Miguel Bain, y lo voy a decir hasta el aburrimiento, abro paréntesis, el mismo Bain que había sido sancionado el año pasado por Moreno porque difundía los índices de inflación, que le aplicaron 500.000 pesos de sanción, ahora es como el gurú o como el non plus ultra de la explicación de lo que pasa. Pero digo, ayer citándolo a Bain, daba la impresión de que la Presidenta decía implícitamente ya pasó la corrida o el intento de desestabilización. Hablemos objetivamente. ¿Cómo ves hoy los mercados? ¿Crees que la gran zozobra que se vivió con devaluación, el dólar que se disparaba, se superó ya? A ver, yo creo que estamos en una tregua.
Esta tregua se consiguió no porque los especuladores se hayan cansado, sino porque el gobierno ha tomado unas medidas en materia de política monetaria, una devaluación brusca con... Vos acordate que todos los indicadores hasta el año pasado penalizaban al peso y favorecían al dólar. La devaluación fue más alta que la inflación, la devaluación del dólar paralelo fue más alta que la inflación y la tasa de interés era casi la mitad de la inflación. Por lo tanto, te imaginás que había si querés, una corrida contra el peso y fortalecía el dólar. Lo que hizo el gobierno, tomó medidas, inclusive una última medida que tomó el Banco Central le dio un poco más de liquidez. Lo que no tiene que pensar el gobierno es que ganó la batalla. Lo que estamos es en una tregua en donde el mercado se calmó, donde hoy la opción de ir a pesos es mejor que quedarse en dólares, pero todavía el mercado está testeando la fortaleza que tiene el gobierno para ver si puede sostener este tipo de cambio a futuro. Y para esto es crucial 2 o 3 cuestiones. La primera es que el gobierno logre estabilizar reservas, que las exportaciones, el flujo de exportaciones venga y que el gobierno pueda conseguir dólares estabilizar. La segunda cuestión, hasta ahora, que no ha dado ninguna señal, y te diría al contrario, son señales que van en sentido contrario, es qué va a hacer con el déficit fiscal. Si Argentina sigue manteniendo este déficit fiscal y emitiendo tanta moneda, ¿cuánto más tiene que ajustar la tasa de interés para poder calmar el mercado? Entonces, ahí vamos a encontrar una brecha y esta tregua de alguna manera se va a empezar a liquidar. ¿Sos de los que creen que no hay un plan económico integral? Creo que es una coincidencia mayoritaria, pero no quiero poner un prejuicio en tu respuesta, pero que ha habido sí por lo menos una actitud del Banco Central de Fábrega más lógica, más racional dentro de todo el equipo económico. Luis, esto está desbalanceado. Primero, no hay una hoja de ruta clara. Acá sabés cuál es el principal problema. No es que falten dólares, lo que falta es confianza. No hay confianza en este gobierno, porque si hay algo que sobra en el mundo, y te diría adentro de Argentina, que lo tienen los privados, son dólares. Lo que pasa es que el gobierno no presenta cuál es su hoja de ruta, está trabajando los pasos correctos, quizás en el tema que hace el Banco Central, pero no está dando señales con respecto y descompensa mucho las acciones si no hacemos nada con el gasto fiscal. Y cuando hablo de gasto fiscal, no quiero decir que hay que bajar salarios, no quiero decir que hay que sacar la asignación universal por hijo. Digo que tenemos que dejarnos de gastar plata en mantener la luz artificialmente barata y el gas artificialmente barato, y eso generaría un ahorro fiscal, mayor equidad social, menos emisión, y podríamos equilibrar mucho más la economía para que podamos llegar con problemas sí, pero con aguas mucho más tranquilas al 2015. Vos sabés que es casi unánime lo que vos estás diciendo y me parece buenísimo que aclarés que es reorientar el gasto social, el gasto público, no el recorte, pues si no te corren inmediatamente con lo que vos decís. Esto es la ortodoxia a los 90, quitemos subsidio, no estamos hablando, pero sí subsidios, por ejemplo, a luz y a gas o a servicios, incluso en algún sector del transporte que podría ser pagado. ¿Por qué no lo hacen, Dante? ¿Por qué algo que es tan obvio que en Palermo, Hollywood, pagás 30 pesos de luz y en la ciudad de Córdoba pagás 300 o 400 pesos? El gobierno perdió la oportunidad política de hacerlo cuando tenía mucho más holgura fiscal, o sea, le sobraba plata, y cuando tenía mucho más poder político, cuando tenía ese 54% de votos contra 17% de la oposición. Yo creo que el fantasma de lo que fueron las revueltas, del aumento de la gasolina en Bolivia, los problemas que tuvo Dilma cuando aumentó el transporte, son temas que están dando vuelta en la cabeza del gobierno, pero ahora ¿cuál es el problema? Que cuando tenías holgura no lo hiciste, y ahora que no tenés holgura ni fiscal y no tenés holgura política, la necesidad te lleva a que imperiosamente vas a tener que avanzar en ese terreno. Entonces, digo, si uno mira los números y lo presenta públicamente bien, es irrefutable. Para que te des una idea, nosotros gastamos, el gobierno gasta, invierte, para ser más correcto, 60.000 millones de pesos por año en el programa Asignación Universal por Hijo, sí, Plan Progresar, Techo Digno, todo lo que vos quieras. Y estamos gastando y quemando 90.000 millones de pesos para que, como decías vos, en barrios que hoy tienen poder adquisitivo muy alto, paguen. ¿Sabés cuánto vale en Puerto Madero un mes de electricidad en un departamento de 90 metros cuadrados? No. Un cuarto de pan. De vuelta, porque te interrumpí, no lo escuché. ¿Cuánto es En un departamento de 90 metros cuadrados en Puerto Madero, un mes de corriente eléctrica es un cuarto kilo de pan.
Claro, es Puerto Madero, y esto no es discriminatorio, pero es un lugar en donde de altos ingresos y donde vivir allí, comprando o alquilando, supone un ingreso muy importante, ¿no? Es que creo que debe ser uno de los metros cuadrados más caros que debe tener Capital, no digo el país, pero sí seguramente Capital. Te puedo robar la metáfora porque la voy a usar. Y usala, que no hay ningún tipo de problema. Prometo citarte todo el tiempo. Y una cifra que me parece interesante, y con esto ya me estoy despidiendo, que es contraponerlo. Todas las asignaciones universales, que creo que todos estamos de acuerdo que deben ser aplicadas, más allá de alguna corrección, debería ser por ley, no discrecional y más, son 60.000 millones de pesos, 90.000 los subsidios en general a esto que estábamos diciendo. Exactamente, y no solo eso, no solo la asignación, Luis. Te estoy sumando el plan Progresar que sacaron este año, que es un lindo plan, hay que ver después cómo se instrumenta, el programa Techo Digno, todavía lo que queda de plan Trabajar, alguna asignación de subsidios para discapacitados, etcétera. Digo, cuando decir toda la inversión social del gobierno, que lo toma como una bandera política fuerte, que generó un trabajo, una baja de la indigencia en su momento fuerte, es 60.000 millones de pesos. La electricidad, solo la electricidad son 90.000. Dante, como siempre es un placer. Gracias por escucharnos y volvemos a conectarnos en Infobae TV.